A ver, pensemos en esto por un momento. En una época dominada por la superstición, por la alquimia, por los mitos, existió una mente que veía el universo de una forma totalmente distinta, a través de la lógica pura. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a separar al hombre del mito para encontrar el verdadero genio. Alguien que con sus ideas literalmente movió el mundo. Arquímedes de Siracusa. ¡Eureka! Seguro que esa palabra trae una imagen a la mente, ¿no? La clásica historia. Un rey, una corona de oro, una bañera que se desborda y, claro, un genio corriendo desnudo por las calles de Siracusa gritando «¡Lo encontré!». Esa es, sin duda, la imagen más icónica que tenemos de Arquímedes. Pero, ¿y si esa anécdota, tan famosa y todo, es apenas la punta del iceberg? Es más, ¿qué tal si esa historia tan memorable en realidad está ocultando sus logros más profundos, más revolucionarios? Hablamos de ideas que se adelantaron a la ciencia moderna por casi 2000 años. Muy bien. Para entender al verdadero Arquímedes, este es el camino que vamos a seguir. Primero, vamos a ir más allá del famoso Eureka. Luego, nos meteremos de lleno en el lenguaje del universo, o sea, las matemáticas. Veremos cómo usó ese lenguaje para doblegar la realidad física. Después vamos a separar la ciencia de la leyenda que lo rodea y, para terminar, descubriremos un legado increíble que estuvo perdido por siglos. ¡Vamos a empezar! Ok, empecemos por el contexto. Para realmente entender a Arquímedes, tenemos que viajar a Siracusa. Imaginen una ciudad cosmopolita, un centro de comercio y cultura, pero atrapada justo en medio de dos superpotencias en guerra, Roma y Cartago. En este escenario, Arquímedes no era solo un inventor, era un científico pionero en un mundo que, seamos honestos, a menudo prefería la magia y la alquimia antes que las matemáticas. Y su origen, fue absolutamente clave. Nació alrededor del 287 a.C. en Siracusa. Su padre era astrónomo, así que la ciencia le venía de familia. Pero lo más importante, estaba emparentado con el rey Nerón II. Estudió en Alejandría, el centro del saber de la época, y se carteaba con gigantes como Eratóstenes. ¿Qué significa todo esto? Que tenía la libertad y los recursos para dedicarse a resolver problemas teóricos súper complejos sin la presión de tener que trabajar para vivir. Y esa libertad, a su vez, le permitió resolver desafíos muy prácticos para el reino. Muy bien, ahora vamos a meternos en su trabajo más abstracto. Y es aquí de verdad donde Arquímedes se despega por completo de todos los demás en su época. Él no usaba las matemáticas solo para ideas abstractas, no. Él usaba demostraciones rigurosas, lógicas, paso a paso, para describir la realidad, el universo físico. Veamos un ejemplo increíble, su método para calcular pi. Esto es genial. Lo que hizo fue, literalmente, atrapar al círculo. Empezó dibujando un polígono de 6 lados por dentro y otro por fuera del círculo. Luego, duplicó los lados a 12, después a 24, a 48 y así hasta llegar a polígonos de 96 lados. Cada vez que añadía lados, los polígonos se pegaban más y más al círculo, dejándole menos espacio para escapar. Así fue como estableció límites súper precisos para el valor de pi. Y recordemos, hizo todos estos cálculos incluyendo raíces cuadradas complejísimas, a mano, sin la notación matemática que usamos hoy. ¡Una locura! Y el resultado de todo ese trabajo fue, simplemente asombroso para la época. Logró establecer que el valor de pi estaba en un rango increíblemente preciso, entre 3.1408 y 3.1429. Su aproximación más famosa, el límite superior de 22/7, se convirtió en el estándar por siglos. Pero, con todo lo que descubrió, si le hubiéramos preguntado a Arquímedes cuál era su mayor logro, su respuesta podría sorprendernos. No era una máquina de guerra ni una invención práctica, no. Era esto, una verdad de una belleza y elegancia geométrica total. Descubrió que el volumen de una esfera es exactamente 2/3 del volumen del cilindro que la contiene, y lo mismo para el área de su superficie. Esta relación perfecta era tan importante para él que pidió que este mismo diagrama fuera grabado en su tumba. ¡Perfecto! Ya vimos la mente teórica. Ahora veamos cómo todo ese poder abstracto de las matemáticas se usó para, literalmente, doblegar y transformar el mundo físico. Y para eso, volvamos un momento a la famosa leyenda de la corona de oro. La historia, como la contó el escritor romano Vitruvio, es simple. El rey sospecha que su corona no es de oro puro, que el orfebre lo estafó mezclándola con plata. El desafío llega a Arquímedes, y el resto, es la historia de la bañera. Pero aquí es donde la ciencia se separa de la leyenda. El método que cuenta Vitruvio, el de medir el agua que se desborda, es en realidad bastante impreciso. Es muy difícil medir esa pequeña diferencia de volumen.
Siglos después, Galileo propuso una solución mucho más ingeniosa, y que probablemente fue la que usó Arquímedes. En lugar de medir el agua, usó una balanza hidrostática. Pones la corona en un lado, una pieza de oro puro del mismo peso en el otro, y sumerges la balanza en agua. Si la corona tuviera plata, que es menos densa, ocuparía más volumen, recibiría más empuje del agua, y listo, la balanza se inclinaría. Pura ciencia, mucho más elegante que un simple chapoteo. Y claro, su genio práctico iba mucho más allá. Tenemos el tornillo de Arquímedes, un diseño tan increíblemente simple y eficaz para levantar agua que se sigue usando hoy en día. Y por supuesto, su dominio del principio de la palanca, resumido en esa frase legendaria: denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Esa idea fue la base de casi toda su ingeniería. Y fue durante el asedio de Siracusa donde su genio se convirtió en leyenda. Aquí es donde la línea entre Arquímedes el ingeniero y Arquímedes el casi mago se vuelve muy borrosa. Sus creaciones se enfrentaron a la maquinaria de guerra más poderosa de su tiempo, las legiones romanas, y las aterrorizaron. Aquí es donde tenemos que separar el mito de la realidad. Por un lado tenemos la garra, una especie de grúa gigante que, según los historiadores de la época, salía de las murallas, agarraba los barcos romanos y los volcaba. Esto es mecánicamente posible y su existencia es muy probable. Por otro lado está el famoso rayo de calor, la idea de usar espejos para concentrar la luz solar y quemar las naves. Bueno, eso tiene una probabilidad muy baja. Es impráctico en combate, con barcos moviéndose y mojados. Lo más seguro es que el rayo de calor sea una leyenda, una que nació del terror que sus armas reales inspiraban. Pero quizá la historia más increíble de todas no es sobre una invención, sino sobre cómo sus ideas más profundas casi se pierden para siempre. La historia de cómo se redescubrieron sus trabajos es casi un thriller, y ha cambiado por completo la historia de la ciencia tal y como la conocíamos. La historia de este objeto, el palimpsesto de Arquímedes, es de no creer. Todo empieza en el siglo X, cuando un escriba copia sus trabajos. Pero unos 200 años después, en Jerusalén, un monje necesitaba pergamino que era muy caro. Así que, ¿qué hizo? Tomó el libro de Arquímedes, raspó la tinta y escribió oraciones encima. Borró a un genio para escribir un libro de rezos. Este libro viajó oculto por siglos, hasta que en 1906 un académico danés sospechó que había algo debajo del texto. Finalmente, tras ser subastado en 1998, ya en nuestro siglo, con tecnología de rayos X, se pudieron revelar los secretos que habían estado escondidos a plena vista. Y lo que encontraron dentro de ese palimpsesto fue monumental. Un texto que se creía perdido para siempre, titulado El método de los teoremas mecánicos. Aquí, por primera vez, Arquímedes no solo mostraba el resultado, sino que revelaba su proceso de pensamiento, su método secreto, su caja de herramientas mental. Y la forma en que funcionaba el método es simplemente alucinante, 2000 años adelantado a su tiempo. Lo que hacía era primero imaginar que cortaba formas geométricas complejas en un número infinito de rebanadas o líneas. Luego, y aquí viene la genialidad, pesaba esas rebanadas en una palanca imaginaria, comparándolas con formas cuyo volumen o área ya conocía. Usando pura física, podía deducir la respuesta al problema matemático. Y una vez que sabía la respuesta, entonces sí volvía a la geometría pura para demostrarla formalmente. Usaba la física para descubrir verdades matemáticas. Para poner esto en perspectiva, el historiador de las matemáticas C.T. Bell dijo algo increíble. Si Arquímedes hubiera tenido acceso a la notación simbólica moderna, habría inventado el cálculo integral 2000 años antes de su tiempo oficial. Pensemos en eso. Estuvo a un solo paso de inventar el cálculo. La única barrera que tuvo fue no tener las herramientas de su época. No tenía el lenguaje del álgebra para escribir lo que su mente ya estaba viendo. Al final, la historia del palimpsesto nos demuestra lo frágil que es el conocimiento, lo cerca que estuvimos de perder esta parte de su genio para siempre. Y nos deja con una pregunta inquietante. Si su método más brillante sobrevivió por pura casualidad, oculto bajo un libro de oraciones, ¿cuántos otros secretos del universo descifró Arquímedes, solo para que se borraran para siempre en las arenas de la historia?